Buenas tardes, mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. A continuación voy a explicar la actividad nómina. Menciona los tres elementos necesarios en un contrato de trabajo. Pues identificamos, estos no son los únicos, pero hacen parte de los principales, los cuales deben estar establecidos o participar en el contrato de trabajo. Entonces, es la presentación personal del servicio, que es lo que se va a realizar, la distribución o remuneración del servicio, cuánto se le va a pagar, y la actividad personal del trabajador que va a realizar en el tiempo de trabajo y establecido por el contrato. Mencione las características principales en un contrato de prestación de servicios. Entonces, como primera característica, entonces identificamos que cada trabajador debe formalmente hacer sus pagos en cuanto a lo que hablamos de pensión, de salud, ARL, y los debe entregar a su empresa como tal, haciendo constancia que él realiza sus propios pagos. No hay subordinación permanente y eso por un tiempo mayor a 3 meses. ¿Cuáles pagos recibidos por un trabajador forman parte del salario? Entonces tenemos como el sueldo básico, los auxilios de transporte, comisiones en el caso de los vendedores, los dominicales o festivos y las horas extras como tal. ¿Cuáles pagos recibidos por un trabajador no forman parte del salario? Entonces, no forman parte del salario los viáticos siempre y cuando no supere el 40% del básico, las bonificaciones, las primas y el auxilio de alimentación. Mencione diferencia entre el salario mínimo legal, salario básico y el salario integral. Entonces, el salario mínimo legal es determinado anualmente por el gobierno para que el empleado supla sus necesidades tanto personales como familiares. El salario básico es determinado en el contrato teniendo como base para el pago de las horas extras, los dominicales, horas nocturnas y festivos. Y el salario integral no puede ser inferior al 10%, al 10 salarios mínimos legales más el 30% que corresponde a las prestaciones sociales. La nómina, entonces hablamos de la nómina, que es hablando en términos de contabilidad, es un elemento o es un documento en el cual se consignan los pagos a los trabajadores durante los lapsos del mes, ya sea tanto quincenal o mensualmente, donde se identifica su sueldo, sus deducciones y sus aportes fiscales como tal. Son aquellos gastos también que responden a como anteriormente nos decíamos, las deducciones que tenga el empleado, tanto como su sueldo como tal. ¿Cómo se compone la nómina? Entonces, se compone por el valor deducido, son el total de las deducciones o los descuentos, el cual se tienen por ley y que tengan que ver con los descuentos como préstamos, si el empleado en este caso los tiene como tal, su valor de vengado y el valor a pagar o el valor pagado como tal, ya una vez teniendo el total de sus deducciones. ¿Cómo se compone el valor de vengado? Entonces se compone por 4 parámetros, los cuales son el sueldo básico, el auxilio de transporte, sus auxilios y sus comisiones. Cuando hablamos del auxilio de transporte es cuando es determinado por el Estado en un lapso de año a año o cada año para aquellos empleados que no deben su sueldo básico, su sueldo mínimo como sueldo básico o de salario básico.
hablamos del sueldo básico, el valor pactado en el contrato de trabajo. Los auxilios son todo el tipo de auxilios una vez el trabajador labore los días festivos y también sus horas extras y sus comisiones, el valor que sobrepasa el salario básico como tal. ¿Cómo se componen las deducciones? Entonces se componen por el aporte a la pensión, liquidaciones de aporte a salud y la retención en la fuente de empleados como tal. Mencione o identifique las diferencias entre el cargo y la hora extra. Entonces hablamos de que las horas extras, como tal, uno de los parámetros se deben trabajar máximo 2 horas diarias, en un término de una semana, máximo 12. Están bajo autorización del Ministerio de Trabajo y se contabilizan, o la hora extra tiene un valor del valor de la hora extra es el diurna, es el valor de la hora ordinaria más el 25% de la misma como tal. O sea que identificamos el valor real de la hora ordinaria y le sumamos un 25% más de la misma. Hora extra nocturna, el valor de la hora ordinaria más el 75% de la misma. Cuando hablamos de recargos, son el derecho que tiene el trabajador a su pago después de trabajar de las 9 p.m. o en las 9 de la noche, el cual equivale al 35% de la hora ordinaria. Trabajar los festivos después de las 9 p.m. equivale al 75% de la hora ordinaria. O sea que en este caso los días festivos va a equivaler al 75% más de lo que cuesta una hora ordinaria normal o una hora normal. El 75% del mismo valor de la hora como tal. El parámetro 11, entonces, ¿cuánto debe pagar el empleado por pensión? Pues está establecido, es el 4%, por salud de la misma manera el 4%, por fondo de solidaridad pensional. Entonces, si sus ingresos son mayores a 4 salarios mínimos legales, se les descuenta un 1%. ¿Cuánto paga el patrono por salud? El 8,5%, y por pensión el 12%. ¿Cómo se cancela el empleado? Por descuento en la nómina. Por descuentos en la nómina como tal. Las otras deducciones en la nómina, ¿a qué corresponden? Entonces, estas son las otras deducciones, corresponden a deducciones que no son fijas. En este caso, como préstamos, deducciones del empleado a favor de la empresa. Entonces son cuando por lo menos hablamos este segundo parámetro, son aquellos deducciones o descuentos que le hace la empresa cuando el empleado no asume o no responde por cierto elemento, por decirlo así, que se le extravió al empleado, pues la empresa le hace la respectiva deducción por el valor en el cual cuesta este elemento como tal. ¿Cómo se liquida la retención en la fuente de empleados? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta el estatuto tributario en los artículos 383, 385, 386 y 387. Entonces tenemos dos procedimientos, el cual el procedimiento 1 tiene en cuenta los ingresos en el mes de retención, es aplicado para el trabajador nuevo y se realizan sus cálculos de retención en la fuente mes a mes. Entonces tenemos el procedimiento 2, entonces es identificado o se le aconseja practicar a los ingresos promedio de los 12 meses anteriores, o sea que esto nos indica que es un trabajador que ya tiene o que ya lleva más de 2 meses o más de un año como tal. ¿Por qué digo 2 meses? Porque con 2
meses ya se le puede aplicar este procedimiento. Se calcula en los meses de junio y diciembre únicamente y aplica con los ingresos anteriores basados en el incremento de los ingresos siguientes, o sea que lo vamos a aplicar con los ingresos menores como tal. Entonces, si es en junio, se van a calcular los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En diciembre se van a calcular enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio como tal. Tenemos el parámetro 14, entonces, ¿quiénes son empleados para efectos de la retención en la fuente? Entonces son quienes obtienen más del 80% de sus ingresos en un contrato laboral o prestación de servicios, de la misma manera que sean residentes en Colombia y profesionales liberales o técnicos que no requieren materiales o maquinaria pesada como tal. ¿Cuánto puede disminuir el ingreso laboral gravable de los empleados? Entonces, en este momento tenemos, de acuerdo al decreto 1070 del 2013, se extiende los contratistas de prestación de servicios de acuerdo a los beneficios aplicados a empleados para producir los ingresos mensuales, los pagos de seguridad social, pensión, ARL y pagos de la empresa de medicina pagado por el 10% de vengado por sus hijos o personas a cargo, y esto está basado de acuerdo a la resolución 000084 del 28 de noviembre del año 2019. Esta es mi actividad. Mi nombre es Jorge Agustín Caicedo.